senadora Kenia López Rabadán. Muchas gracias. Vamos a leer el currículum que fue remitido. Si hay alguna modificación o precisión, por supuesto, estamos a sus órdenes. Es licenciada en Comunicación y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y cuenta con un máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares, en España. En el ámbito profesional, fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, directora general de Atención a la Discapacidad en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y promotora estatal para la integración social de las personas con discapacidad en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Nacional, DIF Baja California. Asimismo, ha sido vicepresidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Zona Norte, integrante del Consejo Consultivo para la Inclusión Universitaria de las Personas con Discapacidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León e integrante del Consejo de Atención a Públicos Específicos y Jóvenes del Instituto de Cultura de Baja California. Bienvenida. Quiero informarle a la maestra Melba Adriana Olvera que tiene que hacer el conocimiento que está aquí para, antes de su comparecencia, su exposición, bajo protesta, decir verdad, y que habremos de tomarle dicha protesta por parte de los integrantes que estamos aquí de las comisiones. Por lo tanto, solicito que nos pongamos de pie y la compareciente para hacer la formalidad respectiva. Sí, no. ¿Me permite nada más decir? A ver, adelante, sí. Disculpe, que sí tengo el máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia, pero no título de la maestría en Comunicación. Muchas gracias. Tomamos nota. Ciudadana Melba Adriana Olvera Rodríguez, le informo que comparece bajo protesta de decir verdad. ¿Protesta usted al comparecer decir verdad ante estas comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia de la 64ª legislatura del Honorable Senado de la República? Sí, protesto. Si no lo hiciere así, que la nación y el pueblo de México se lo demanden. Muchas gracias. Se iba a sentar, por favor. Pues, tiene usted, maestra, hasta 15 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, distinguidas senadoras y senadores. La otra cara de la violencia que cruza nuestra geografía desde hace muchos años son las víctimas. Por cada delito o violación de derechos humanos cometidas, hay niñas y niños, mujeres y hombres cuyos proyectos de vida son afectados frecuentemente de manera irreversible. En la atención a las víctimas, lo que nunca hay que perder de vista es precisamente a las víctimas, sus historias, su memoria, y que ellas son personas, que son sujetos de derechos humanos. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Victimización, Percepción sobre Seguridad Pública del 2018, el año pasado se cometieron 33 millones de delitos que afectaron a más de 24 millones de víctimas. Además, en 34% de los hogares mexicanos, por lo menos una persona fue víctima de delitos. La dimensión de la victimidad es tal que no hay institución que pueda sustraerse a reconocer y a saldar su deuda con las víctimas. Es un compromiso que debe sentar en la mesa para trabajar a todo el Estado mexicano. Por esa razón, y como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, necesitamos una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sólida, que sea parte de la transformación, una transformación que la lleve a ser lo que la sociedad mexicana exige y merece,
pero sobre todo lo que en este momento y desde hace mucho tiempo las personas que han sido víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, sus colectivos, sus representantes, están urgiendo. Si bien es cierto que en la atención a las personas que han sido víctimas hay avances, es necesario reconocer que las demandas siguen pendientes de atenderse de forma plena y que también es necesario ascender a un nivel en el proceso de implementación de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que exige una reingeniería de fondo, porque nuestro país se transforma, México cambia y sus instituciones deben transformarse en el mismo sentido para a su vez lograr la transformación de las condiciones de vida de todas las personas, no solo de las personas que han sido víctimas de delitos y o de violaciones a sus derechos humanos. Sin las víctimas, no. Sin la participación activa de las víctimas y la sociedad civil, no es posible, no ha sido posible. Por eso propongo que de la mano de la Asamblea Consultiva, las víctimas y sus colectivos se revisen los procesos para transparentar la institución y rendir cuentas con mecanismos eficaces en la toma de decisiones. Las víctimas y quienes las acompañan deben estar en el corazón de la atención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La CEAV también debe de convertirse en una casa, en un hogar, en un lugar en donde se acoge, se respeta y se trata con dignidad. No podemos perder de vista que la atención debe de ser siempre integral, con un modelo nuevo basado en la participación conjunta de las víctimas, un modelo, por supuesto, con el enfoque de derechos humanos, integral y diferencial, con perspectiva de género, para atender a todas las personas en todas sus realidades y contextos, con una visión interseccional, un modelo que garantice la igualdad y la no discriminación para las personas. Obviamente, todo el trabajo de la administración pública debe de ser basado en el respeto y la garantía de los derechos humanos. Por eso, debe de ser con perspectiva de derechos humanos, multigeneracional, intergeneracional, multicultural y, repito, siempre con perspectiva de género. De ser favorecida con la decisión que esta soberanía tome, haré lo necesario para estar cerca de las personas que han sido víctimas en sus regiones de manera permanente, no solo en la capital de nuestro querido país. Es necesario escuchar y recuperar su sentir siempre y generar una agenda de trabajo con este enfoque diferencial y especializado, pero también con un enfoque que reconozca los contextos geográficos y de violencia específicos. Hoy México tiene nuevas formas de convertir a las personas en víctimas. Es importante ir a las regiones. Procedimientos optimizados. Es urgente que la CEAV brinde servicios construidos sólidamente, sin improvisar, y para ello que cuente con procesos eficaces y eficientes que garanticen resultados y evaluación permanente de las políticas públicas de atención a las personas víctimas de todo el país. Necesitamos partir de ese diagnóstico. Hay varios, pero uno nuevo que nos permita conocer las fortalezas de las relaciones interinstitucionales y los retos que tiene el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, porque solo mediante una red amplia que involucre a todos los sectores podremos dar respuesta en la medida de la demanda. En los primeros 100 días de una gestión que podría encabezar, me comprometería a elaborar un diagnóstico de rezago en la atención por entidad federativa, a fin de presentar un plan con metas medibles para abatirlo, y también emitiría una nueva estructura orgánica, un nuevo estatuto orgánico y un manual de procedimientos que optimice la atención en sedes centrales y también en los centros de atención integral del país. Servicios interdisciplinarios y seguimiento a reparaciones. Con un equipo fortaleceríamos los servicios interdisciplinarios de ayuda y atención a las víctimas de tal forma que se orienten a que puedan retomar su proyecto de vida. Creo que esto es fundamental, priorizando a aquellas que han permanecido en la marginación o en condiciones precarias de desarrollo. Diseñaríamos e incorporaríamos a la estructura y el manual de procedimientos un área de seguimiento a las resoluciones de reparación integral que hoy no existe.
una unidad de seguimiento al cumplimiento de los planes de reparación integral, para garantizar que las medidas contempladas ahí no sean solamente parte de un trámite, sino que impacten en el verdadero empoderamiento y en la desvictimización, así como en la no repetición de los hechos. Profesionalización. Hacia el interior, la Comisión Ejecutiva necesita servidores y servidoras públicas sensibles, capacitados, con insumos, con tecnología, con conocimientos, orientación hacia la justicia y hacia la verdad. Adoptaríamos un programa de profesionalización que nos permite evaluar competencias, no solo conocimientos, sino también competencias de trato, de actitud, de empatía, y yo agregaría, después de la empatía, de compasión, de respeto a la dignidad siempre. Austeridad, sí, pero priorizando la atención. Una comisión capaz de afrontar los nuevos retos que requiere ser congruente y sumarse a la política de austeridad, recortar gasto superfluo y enfocarse en optimizar los recursos y, de ser necesario, ajustar direcciones generales para que el recurso se oriente en la atención integral a las víctimas, con un modelo diseñado con la participación conjunta de las víctimas y sus colectivos. Con la nueva estructura orgánica optimizaría el organigrama de la CEAB, no solo para generar ahorros, sino principalmente para integrar mejor los procedimientos de atención y también hiperconcentrar los recursos en la atención a las víctimas. Fortalecería la vinculación interinstitucional para que sirva no como una oficina de relaciones públicas de quien ocupe la titularidad, sino para hacer gestión interinstitucional a favor, en beneficio siempre de las personas que han sido víctimas, de las víctimas. Concentraría las funciones relacionadas con el diseño de políticas públicas, educación, comunicación y otras con una sola Secretaría Ejecutiva. Esto ayudaría a cortar direcciones generales. Estrecha coordinación conjunta de gobierno. Hacia afuera, en sus relaciones interinstitucionales, la Comisión necesita llevar una relación fuerte y sólida con el sistema no jurisdiccional de derechos humanos y también con los ministerios públicos, para mejorar la atención, agilizar el registro de las víctimas y avanzar de la mano hacia el acceso a la justicia y la verdad. Del mismo modo, de la mano de la Junta de Gobierno, estrecharía comunicación con las dependencias y entidades a las que refiere la Ley General de Víctimas para garantizar ayuda, asistencia, atención y reparación integral, a saber, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, de Trabajo, de Bienestar, los sistemas para el desarrollo integral de la familia y otras que deben de tener coordinación permanente con la CEAB a favor siempre de las víctimas y para que éstas puedan recuperar su proyecto de vida. Mi compromiso. Todos estos desafíos requieren de un trabajo conjunto con muchas personas e instituciones. Sé que tengo las competencias para lograrlo, pero sobre todo sé que tengo la voluntad. Mi compromiso es desde un trabajo congruente, diligente, transparente, efectivo, desde la experiencia de poco más de 2 décadas en el sector público y social, trabajando de manera comprometida, tanto del lado de las víctimas y de los colectivos, como también en el fortalecimiento de las instituciones y en el rediseño de las instituciones de justicia del Estado mexicano. He dedicado casi toda mi vida a promover y defender la dignidad humana, porque estoy convencida que todas las personas tenemos que participar del cambio social que urgimos. En cuanto a las acciones para consolidar un nuevo modelo de atención integral a víctimas en México, es importante consolidar capacidades para una CEAB efectiva. El Estado no debe de hacer esperar a las víctimas. La respuesta de la CEAB a las demandas victimales debe de ser ágil, efectiva, en tiempos razonables, proporcional y con acciones específicas dirigidas a las necesidades de las víctimas. Una CEAB ágil debe contar con procesos claros de atención a víctimas y también procesos muy claros de acceso al Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación. Es importante orientar y reorientar recursos económicos y humanos a la atención eficaz y debe de simplificarse al máximo cualquier tipo de trámite, porque esto podría implicar una revictimización. Para consolidar capacidades para una CEAB efectiva, propongo implementar un expediente único de atención electrónico, contar con un sistema de información que incorpore el expediente único de atención
haciendo eficiente la conexión al Registro Nacional de Víctimas con los reportes de atención de la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, atención psicológica, trabajo social, atención médica, contar con un sistema de información que permita dar seguimiento al plan de atención integral desde el primer contacto con la misma persona que es víctima y sus familiares. La dispersión de información y la rotación de personal producen que la atención sea interrumpida, que pierda continuidad, que no haya seguimiento, que se revictimice a las víctimas. Cuando me pregunto por qué hay rotación de personal en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, encuentro muchas respuestas. Quiero comentarles, señoras senadoras y señores senadores, que hay casos muy serios de crisis por trauma vicario en el mismo personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es importante poner atención en el fortalecimiento y en la propia atención a las personas que laboran en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Fortalecer la asesoría jurídica federal. La Ley General de Víctimas reconoce como un derecho de las personas víctimas el de solicitar y recibir ayuda, asistencia, atención de forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita, efectiva por personal especializado desde la comisión del hecho victimizante y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la persona víctima supere las condiciones de necesidad inmediata sin que esto implique en ningún caso una nueva afectación. Por otra parte, el artículo 169 de la propia Ley General de Víctimas crea la figura del asesor jurídico federal de atención a víctimas. Se establece como su primer función la de asistir y asesorar a la persona víctima desde el primer momento que tenga contacto con la autoridad. Así, planteo fortalecer la asesoría jurídica federal de tal manera que ésta sea la unidad administrativa encargada de otorgar desde el primer momento ayuda provisional, oportuna y rápida a las personas que acuden directamente a la SEAD. La propia Ley General de Víctimas da herramientas para fortalecer el cumplimiento de los derechos de las víctimas en el tema de asesoría jurídica. La oportunidad de atención por parte de la SEAD reside en determinar precisa y convenientemente el momento, circunstancia para brindar a las personas víctimas las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y demás que establece la propia ley. La no dilación debe de ser siempre un eje rector de los servicios que preste la SEAD, informando de manera clara y precisa a la persona víctima desde un primer momento los derechos que en su favor establece la ley y el momento y modo de ejercerlos. Me atrevería a decir que la mayoría de las víctimas de nuestro país no conocen sus derechos. Oportunidad y eficiencia en las medidas de ayuda oportunas. Las reformas a la ley nos dan la oportunidad de replantear el procedimiento y emitir nuevos lineamientos que incluyan gastos que hoy no considera el fondo. Creo que la SEAD es una institución joven, pero que ha podido aprender y que dentro de las reglas de operación del propio fondo se tienen que considerar situaciones que se han presentado durante ya el trabajo de la propia SEAD que han dejado en desventaja a unas víctimas sobre otras. Una coordinación eficiente con las entidades federativas también es una propuesta muy clara. Debemos impulsar a través de los centros de atención integral la armonización de los instrumentos normativos locales, coordinarse con los gobiernos locales. La mayoría de las víctimas de nuestro país son del fuero común, están en los estados, están en las entidades. Es importante que la SEAD, como parte del sistema, como parte importante, como operador del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, tenga un liderazgo muy claro para empujar a los estados a cumplir con sus obligaciones, a cumplir y a garantizar los derechos de las víctimas. Entiendo que se me ha acabado el tiempo, entonces me iré a lo último. Dentro de los puntos de mi programa está trabajar en los planes de reparación integral, con esta visión evidentemente psicosocial necesaria. La salud es un derecho humano. Las víctimas de México necesitan ver garantizado su derecho a la salud. Sí, todos los derechos tienen la característica de la indivisibilidad y la integralidad, pero hoy quiero decir que la salud es un pendiente para las víctimas de México. Un trabajo también que debe de hacerse es por las reparaciones colectivas, por reconstruir el tejido social, y esto viene muchas veces de los planes de reparación integral con carácter colectivo. Una rectoría del Registro Nacional de Víctimas también la replanteo.
la atención a víctimas como una política pública nacional, transversalizar los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos en toda la administración pública de nuestro país, fortalecer algunas regiones de nuestro país que necesitan mayor presencia de la CEAV, y la promoción y educación en los derechos, en la cultura de derechos de las víctimas. Es necesario fortalecer a las instituciones del Estado mexicano, no solo como un compromiso adquirido en el escenario internacional a través de la Agenda 2030, Objetivo 16. Es importante que la CEAV responda a las nuevas formas de víctimas que tenemos en México, a las nuevas formas de ser víctimas. Un ejemplo, es importante que la CEAV tenga una estructura fuerte y procesos claros para la atención de las víctimas de los feminicidios en nuestro país. La comunicación sensible, respetuosa, debe de imperar siempre en el trabajo de la CEAV. Caminar con las víctimas hacia la justicia, con memoria y dignidad, es una tarea fundamental. En la justicia y en la dignidad, México debe de centrar todos sus esfuerzos. Todas las personas merecemos vivir con dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Elba Adriana Olvera Rodríguez. Vamos a pasar ahora, de acuerdo al formato aprobado en comisiones, a las intervenciones de las senadoras y senadores para formularle preguntas. Usted tendrá oportunidad de dar respuesta a ella. Le pedimos, por lo tanto, a la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que conduzca esta parte. Conforme al acuerdo, pregunto al senador sin grupo parlamentario si desea hacer uso de la palabra. Sí. ¿Alguien del PRD, del PES, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN? ¿Quién, perdón? ¿Del Partido de Morena? Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el senador Álvarez y Casa. Gracias, bienvenida al Senado, un gusto. Yo revisé su plan de trabajo. De las 3 candidatas, usted es la única que mencionó la asamblea consultiva, lo cual me parece una cosa importante en términos del modelo institucional. Le pediría, por favor, que elaborara un poco más cuál es el rol que usted le asigna y qué entiende por este mecanismo de participación de las víctimas. Usted ha hablado de un cambio de modelo. Hizo énfasis y lo pone también en su proyecto. ¿Por qué no nos explica un poco lo que entiende como los componentes prioritarios de su modelo de atención a víctimas? ¿No? Díganos por lo menos 5 de las ideas que usted considera vitales. ¿Nos puede dar al menos algún ejemplo, si no es que 3, de lo que entiende por medidas de rehabilitación, de reinstitución y de satisfacción? ¿No? Le pediría, por favor, que nos explicara. Explíquenos un poco más a detalle, por favor, qué es el RENAVI y cómo hacer para que funcione mejor, ¿no? ¿Qué está esperando usted como mejoría? Nos los dijo en su plan de trabajo y lo digo en su presentación, que usted optaría por un modelo de reingeniería y que eliminaría gastos superfluos. Dijo usted, sí, pero orientada. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? ¿A qué se refiere? Y si nos puede detallar, por favor, a qué se refiere la ley cuando habla de asesoría jurídica en los artículos 125 bis, 166 y 167, por favor. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. El senador Cepeda, si es tan amable. Micrófono, gracias. Ahí está,
Gracias, senadora. Gracias. Bienvenida, maestra. A esta comparecencia. Pregunta similar a la que le hice a las otras dos aspirantes. Tengo una opinión crítica del sistema y de la comisión ejecutiva y de la ley en cuanto a su implementación. O sea, una ley creada en 2013 que genera un sistema que ha funcionado o ha sesionado una sola vez a la fecha, con una comisión que atiende creo que 30,000 casos en su registro, de 30 millones de delitos que se viven en un país, pues yo no tengo otra manera de llamarla más que fracaso. Queremos cambiar eso. ¿Qué nos puede decir usted de su visión de por qué confiar en que usted cambiaría esa realidad de la Comisión Ejecutiva? De entrada, si cree que requiere cambiar o si cree que va por buen rumbo. Dentro de su análisis, me gustaría conocer su opinión más profunda del actual del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. ¿Qué opinión le merece? ¿Es justo hoy? ¿Es de fácil acceso? ¿Hace su función verdadera de atención a víctimas o no el fondo? Escuché con atención dentro de sus planteamientos, hablaba usted de la capacitación a los funcionarios, que de hecho la ley lo establece como uno de los temas que tiene que llevar a cabo la propia comisión y el sistema en su conjunto. Y hablaba usted de actitud, de empatía y de compasión, si no me equivoco, aquí lo registré, coincido. Me parece que dentro de las funciones principales que se deben de llevar a cabo es preparar a los funcionarios de las distintas áreas para atender a las víctimas. Yo lo comentaba hace un rato, ya de por sí ser víctima pues es un evento traumático y llegas a tocar la puerta de una instancia que no necesariamente es la comisión, que le garantizo que casi nadie ni siquiera sabe su existencia. Llegas a la Procuraduría a nivel local o federal a poner una denuncia y pues quien te atiende no está preparado para atender a una víctima. ¿Qué puede hacer la Comisión Ejecutiva al respecto? En conclusión, mi pregunta es, ¿cuál sería el corazón de su propuesta para cambiar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Y por último, entiendo que fue usted presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California por 4 años. ¿Qué nos puede decir de esa experiencia que nos ayude a tomar una decisión en términos de su idoneidad, en términos de carácter, de desempeño profesional para este nuevo cargo que usted aspira? Muchas gracias por su respuesta. Senador Menchaca, si está presidente. Gracias, presidenta. Maestra, buenas tardes. Un poco en relación a lo que menciona el senador Cepeda, le comento que hemos revisado cada uno de los perfiles de las aspirantes y sin duda su trayectoria profesional y su formación, que es distinta su formación académica. Entonces, para formar una opinión y sobre todo para tomar decisiones en el Pleno, me gustaría que nos compartiera, además de lo que ya revisamos en su propuesta de trabajo y en lo que hoy ha externado con nosotros. A veces es muy difícil hablar de uno mismo, pero me gustaría saber las características personales que pudieran diferenciarla de las otras dos aspirantes y que pudiera tomar el Senado de la República la decisión de votar por usted. Esa sería mi pregunta, si es tan amable, maestra. Gracias, presidente. Vienen las... Le solicitamos amablemente, le informamos, maestra, se han recibido algunas preguntas relacionadas con el cumplimiento de la Ley General de Víctimas. Vamos a solicitarse, saquen de la urna las 3 preguntas. Si hay más preguntas por algún colectivo, por alguna víctima, solamente se hará uso de la primera que enlistaron en sus participaciones. Adelante, por favor, senadora. Claro que sí, senadora presidenta. La primera pregunta es de David Vargas Araujo, expreso político, y pregunta cómo quitar el burocratismo en la SEAP y cómo hacer para que la SEAP no nos revictimice.
La segunda proviene de Héctor Javier Peña Mesa, abogado. ¿Los salarios de los asesores jurídicos federales son bien remunerados de acuerdo a sus funciones? Puesto que si bien es cierto, los asesores jurídicos realizan la misma función e intervención en igual de condiciones que un defensor público federal, según el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 110, el defensor público federal percibe un salario superior a los 45,000 pesos aproximadamente, y el asesor jurídico federal con igual de condiciones percibe 20,000 pesos mensuales, y el Ministerio Público Federal 40,000 pesos aproximadamente. Y la última pregunta de Leticia Pinzón Medina, de Tepic, Nayarit. ¿Y conoce usted a las víctimas de desaparición forzada? ¿Realmente conoce lo que necesitamos? Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senadora. Tiene, conforme al formato, maestra, 15 minutos para dar respuesta. Se adicionaron el día de hoy 5 más para dar respuesta también a las víctimas y a los colectivos. Tendría entonces 20 minutos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pido su autorización para contestar del último al primero, si no tiene inconveniente. Muchas gracias. Conozco a las víctimas de desaparición forzada, conozco a las víctimas de desaparición forzada, conozco a las víctimas de desaparición por particulares, conozco a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conozco a las víctimas de tortura, conozco a las víctimas de feminicidio, conozco muchas víctimas, muchos colectivos y a muchas personas que han dedicado su vida a buscar la justicia por las víctimas de México. Las conozco porque las he acompañado, porque he trabajado desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cargo reciente, en que se haga justicia y en que reciban una reparación integral. Pero no solo eso, también en que en las entidades federativas existan las leyes. Baja California fue el penúltimo estado del país en tener una ley de víctimas. Al día de hoy no tiene un sistema estatal de víctimas instalado y no se utilizó el muy precario fondo de ayuda, asistencia y reparación que se asignó desde el Poder Legislativo. Pero para que la ley se lograra en el estado de Baja California, trabajé de la mano con las víctimas, los colectivos, los académicos. Toqué la puerta varias veces y logramos entrar a las juntas de coordinación política de 2 legislaturas. Hicimos mesas de trabajo, expusimos los casos, los acompañamos, no solo en lo que tiene que ver con la legislación y los procesos de justicia, incluido las búsquedas. Pedir medidas de protección, medidas precautorias para víctimas, sobre todo mujeres que buscaban alguna persona de su familia que no era localizada. Las primeras actividades que me tocó atender como ombudsperson baja californiana fue precisamente los conversatorios con víctimas de desaparición en Baja California. Conozco a las víctimas porque las he acompañado. Reconozco que la CEAB es una institución aún muy débil, que no cumple con una ley, con una gran ley. La ley, precisamente la ley de víctimas con toda la gran reforma que se le hizo en enero del 17, fue una ley construida y reconstruida de la mano de muchas víctimas y muchos colectivos y de expertos y activistas que les han acompañado. La ley es un universo, si me permiten la palabra, amplio, que entiende que las personas que han sido víctimas o las víctimas potenciales son sujetos de derechos humanos. La ley puede aplicarse, todas las leyes son perfectibles. Esta ley es una gran ley que incluso reitera en diferentes ocasiones algo que quienes defendemos derechos humanos nos encanta repetir, y más después de la reforma del 2011, el principio pro persona. Esta ley da las directrices para una comisión ejecutiva de atención a víctimas fuerte y eficaz para las víctimas. Habla de los derechos y los enuncia, los repite y los reitera, pero también es una ley que tiene muchas especificaciones en cuanto a procesos, que no tiene reglamento, y eso falta, porque una CEAB fuerte necesita
un reglamento, un estatuto orgánico, pero también procesos, lineamientos, protocolos, capacitación. Es una institución joven, no tiene 10 años, tiene poco más de 5, pero además es una institución que está en un momento de mucha crisis, es una institución que tiene servidores y servidoras públicas que muchas veces están sumamente comprometidos, pero como alguien lo aseveraba en su pregunta, tienen sueldos muy limitados y no equitativos para el trabajo que realizan. ¿Cómo quitar el burocratismo de la SEAP? Con procesos más claros, eficaces y oportunos. Es importante los controles en el ejercicio de los presupuestos públicos, pero nunca pasarle ese costo a las víctimas. Es importante trabajar para no revictimizar. Es importante que la SEAP también tenga, decía yo, protocolos específicos, protocolos de atención a niños, niñas, adolescentes víctimas, protocolos específicos de atención para víctimas de errores judiciales. ¿Cómo quitar el burocratismo? Haciendo eficientes los procesos con modelos muy claros y simplificados. La ley misma lo prevé, la propia ley dice quién es una víctima y a partir de qué momento se considera víctima alguien que vivió un hecho victimizante. ¿Sí? La ley es un gran universo y se necesita de un equipo de personas capaces, comprometidas, conocedoras, para poder hacer que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que no es toda la política pública de víctimas del país, lleve a cabo la tarea de institución garante de los derechos de las víctimas. Creo que si la SEAP se fortalece y crece, al mismo tiempo irá empujando la garantía de derechos victimales en las entidades federativas. Y no solo, como en algunas veces ha sucedido, con la simulación a partir de la promulgación de una ley y la asignación de un presupuesto reducido, sino haciendo política pública transversal. Hablé de capacitación. Esto me lo preguntó el senador Cepeda. Hablé de capacitación, sí, porque personal adscrito a una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que no tenga una amplia capacitación, formación, y dentro de mi proyecto lo puse también, que no esté dentro de un servicio civil de carrera, pues es difícil que garantice una atención oportuna y digna a las personas, a las víctimas. La capacitación tiene que ser basada en derechos humanos y que las personas que trabajan en la SEAP sepan que cada una de ellas tiene obligaciones claras en materia de derechos humanos y que conozcan perfectamente no solo la ley, las leyes secundarias, las leyes reglamentarias, las leyes que protegen los derechos de los colectivos. La ley de víctimas surgió por el reconocimiento de que tenemos víctimas, de que tenemos muchas víctimas. Con movimientos hasta cierto punto similares, surgieron otras leyes específicas en nuestro país que buscan abatir la desigualdad que enfrentan grupos de la población que han quedado invisibles ante las políticas públicas por mucho tiempo. Me refiero a las personas con discapacidad, a las mujeres, y en esa necesidad de reconocer el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Me refiero a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fue una ley preferente en este Senado en diciembre del 2014. ¿Sí? La SEAP va a funcionar cuando desde quien está en la puerta hasta quien toma todas las decisiones de cada área, como el fondo, como el RENAVI, como cualquier área, conozca perfectamente la misión, la visión, y esté comprometido no solo profesionalmente con cumplirla, sino también en el ámbito de lo personal. Trabajar para que se garanticen los derechos de las víctimas implica un compromiso más que profesional, personal, y una conciencia de ser parte de un sistema de justicia que le ha fallado a las víctimas. Desde mi opinión, el FARI ya tenía lineamientos, ya tiene reglas de operación, podría ser mucho menos complejo. ¿Cuál ha sido mi experiencia, senador? Muy mala. Me ha tocado acompañar a víctimas para que puedan recibir ayudas, víctimas que tienen que trasladarse para una cirugía de emergencia por quemaduras graves, que han tenido que esperar para que se les mande una nota que justifique que tienen que ir acompañados o acompañadas, pese a que son menores de 18 años. ¿Sí? Lo he vivido directamente en ese acompañamiento, y eso no fue como defensora desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Desde ese ámbito, desde el sistema no jurisdiccional, pues sí, yo reconozco que las y los ombudsperson de México somos
las y los defensores naturales de las víctimas, porque somos instituciones de supervisión del cumplimiento de derechos, ¿sí? Y siempre vamos a buscar aplicar la norma que dé mayor protección a la persona. Desde otro ámbito, puedo decirles que el corazón de atención o el corazón del modelo de atención que yo propongo es precisamente que la SEAP siempre tenga presente el corazón de las víctimas. ¿Qué siente una persona que ha sido víctima de un delito o de violaciones a sus derechos humanos? Y eso muchas veces se logra más en la tierra, en el acompañamiento, en las entrevistas, en las mesas, que en estar en eventos y foros en donde se discute a lo mejor 1 o 2 puntos relevantes, pero que no le van a resolver a la mayoría de las víctimas del país su situación que en ese momento les está incluso revictimizando. La ley da la posibilidad de una SEAP fuerte. Quiero decirles que creo que tengo la capacidad, que estoy comprometida, porque sobre todo he trabajado a favor de las personas en condición de desventaja toda mi vida. Y esto ha sido pública. Me considero una persona que busca la justicia social desde que tuvo conciencia. Me considero una persona que tiene la capacidad de ponerse en el lugar de quien ha visto pisoteados sus derechos humanos y de quien ha sido víctima de delitos, porque he estado ahí. El trabajo a favor de las personas en condición de desventaja, senador Menchaca, fue desde el ámbito de la sociedad civil organizada, precisamente con colectivos, con grupos, cuando queríamos que existiera una legislación internacional, una norma internacional, un tratado, una convención o como se llamara, que reconociera que teníamos derechos que no se estaban respetando en nuestros países. También trabajé a favor de los derechos de los niños y las niñas, con las mujeres también, en la profesionalización también de mi trabajo con perspectiva de género. El trabajo que hice en la Comisión Estatal de Derechos Humanos me permitió hacer protocolos específicos para atención de víctimas de violaciones a derechos humanos que además eran víctimas de violencia de género. Por eso hago mucho énfasis en esto, que es realmente un pendiente en México. Además, dentro del trabajo que hice en la Comisión Estatal, logré que la institución, que pasaba por una crisis muy fuerte de confianza y credibilidad, se hiciera fuerte y que su presupuesto creciera por lo menos en un 30%, algo histórico para la historia de una comisión en el estado de Baja California. ¿Por qué? Porque dimos resultados. Creció la confianza, crecieron las quejas, logré emitir más de 76 recomendaciones, algunas recomendaciones por desaparición, que eran colectivas, desapariciones por tortura, desapariciones por tortura sexual, recomendaciones por tortura sexual, recomendaciones por ejecución extrajudicial por parte de instituciones del Estado. Esa es una manera en la que acompañé también a las víctimas, no solo en el camino. Además, en ese trabajo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, previo a eso y con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, de muchas, logré firmar más de 100 acuerdos de colaboración con instituciones públicas y privadas para fortalecer la propia comisión. Sé que no hay recurso que alcance para reparar integralmente el daño de las víctimas en México. Sé que no hay recurso que alcance para que la SEAP hoy repare ni siquiera un porcentaje digno de las víctimas que hay, pero la responsabilidad de las reparaciones integrales es compartida, es una responsabilidad amplia que la propia ley nos dice, ¿sí? La Constitución y el tercero párrafo del primer artículo constitucional nos dice las obligaciones que tiene cualquier persona en el servicio público al respecto de las víctimas, además de todo el primer artículo. Quiero decirles que desde la comisión emití 76 de estas recomendaciones, algunas generales, la última por el pendiente, en lo que reitero que es un gran pendiente, la salud mental. Y si nosotros hacemos un análisis de las afectaciones a la salud psicosocial de las personas víctimas, vamos a encontrar que este debería de ser un punto prioritario para la atención, y eso lo pongo dentro de mi plan.
senador Álvarez y Casa, esta visión integral en la atención desde el primer momento. ¿Qué veo yo para la SEAB? Una SEAB que desde que recibe a una víctima puede trabajar con ella en un plan para recuperar su vida en la medida de sus posibilidades, teniendo en cuenta siempre que va a haber que la reparación integral va a incluir estas medidas de restitución que llevarán a la víctima a estar por lo menos lo más acercado a ese lugar en el que estaba antes de ser violentado. Una de las recomendaciones más dolorosas que me tocó emitir a la mitad de mi gestión fue por 19 niños y niñas de entre 3 y 4 años víctimas de abuso sexual en un preescolar público. Las niñas y niños víctimas deben de ser prioridad. El trabajo de la SEAB tiene que cumplir con lo que dice la ley, el interés superior de la infancia. Y para esto la propia SEAB ha trabajado en hacer algunos lineamientos, criterios para involucrarse con el tema de la perspectiva de género, pero estos son temas que deben de abordarse desde el primer momento. Entender que si llega a nosotros una víctima y es una víctima de delito o de violaciones de derechos humanos, que está en una situación de más desventaja que otras víctimas, porque viene de una comunidad indígena, porque tiene más de 61 años, porque tiene una discapacidad, porque además está en una condición económica muy precaria, pues tenemos que entender que estas son las prioridades de una institución que debe de hacer justicia por las víctimas o que es parte de un sistema de justicia para las víctimas. Niños, niñas, adolescentes, la propia ley, la Constitución nos lo dice. Tomar las decisiones que les involucren, poniendo en el centro de la decisión el interés superior de la niñez, de la infancia. Creo que ese caso, senador Álvarez y Casa, que nunca voy a olvidar, hay otros igual muy dolorosos, muy difíciles, pero este de los 19 niños y niñas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tuvo que jugar bastante el papel que debería de haber estado desempeñando una Comisión Estatal de Víctimas en el Estado de Baja California. Acompañarles, brindarles apoyo psicosocial, orientarles sobre sus derechos, inmediatamente pedir medidas precautorias, que se retiraran en ese momento los maestros y maestras que estaban involucrados, poner la denuncia en el Ministerio Público, fortalecer el tema de la denuncia, hacer un círculo de protección a las familias de esos niños y niñas, trabajar en la recuperación de los proyectos de vidas, pedir inmediatamente las becas como medidas de inmediatas, ni siquiera nos esperamos al tema de la recomendación. Debo decirles que por lo menos el 96-97% de las recomendaciones que emití incluyen la reparación integral, porque todas y la mayoría de las recomendaciones tienen un reclamo al Poder Legislativo por las omisiones legislativas de no tener una ley de víctimas en el Estado, de no tener una ley, de no tener un sistema, de no tener un fondo y de no estar haciendo reparaciones. Logramos, pese a que no había ley, que como lo dice la propia ley general, la Secretaría General de Gobierno y entrara de manera subsidiaria con algunos casos, como en el caso de una persona víctima de violencia obstétrica que perdió a su bebé en el parto, y como otra persona, bueno, una familia que por una mala práctica médica pierde a una chica de 30 años que deja a 2 niñas sin mamá, 2 niñas pequeñas, muy pequeñas. Se logra un avance en la reparación, en la compensación, porque la señora no avanzamos en otros temas porque prefirió llevarse a las niñas de Baja California. Me tocó acompañar, y esto lo sigo haciendo desde mi encargo como directora de atención al migrante de la del 23 Ayuntamiento de Tijuana, a las víctimas de desplazamiento interno forzado por la violencia de México. Un tema del que poco se habla, que sí, falta legislación, pero las víctimas existen. Todos los días llegan a Tijuana mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres con sus niños y sus niñas de todo el país huyendo de la violencia. Algunas huyendo de la violencia de género, pero la mayoría huyendo de las violencias de sus comunidades como Michoacán y Guerrero, que son los principales estados que a partir de una coyuntura muy fuerte, histórica, de la necesidad, que marcó la necesidad de hablar más de paz y menos de guerra, empezaron a llegar a Tijuana, al estado de Baja California. También me tocó acompañar a víctimas que estaban en calidad de testigos protegidos, familias de 11 personas que habían sido amenazados en su integridad física y en su vida de un estado de la República,
que los mandan al estado de Baja California y que eran el tercer estado en el que tenían que esconderse porque los otros dos ya los habían encontrado quienes les estaban amenazando. Con un terror terrible, con niños, con niñas, niños y niñas que no estaban yendo a la escuela porque allá habían cambiado 4 veces de residencia en un poco más de un año, y que de pronto en esta familia ya había 2 personas con serios padecimientos de cáncer. Y había que ayudar inmediatamente a las gestiones con las instituciones de salud, principalmente para preservar la vida de quienes ya eran víctimas de delito. Ese es el trabajo, un poco del trabajo que he hecho en el acompañamiento de las víctimas y que las tengo presentes y que han sido también el motor de lo que yo no creo que es mi proyecto profesional, creo que es mi proyecto de vida. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra. No sé si la senadora Claudia Anaya, que nos acaba de incorporar, quisiera, antes de concluir y que se retire la compareciente, hacer uso de la palabra. Reconocer el esfuerzo de nuestro aspirante. De verdad que reconocerle su esfuerzo, su trayectoria y su compromiso con las víctimas y con la lucha de los derechos humanos en este país. Nada más, gracias. Muchas gracias, senadora. Pues hemos concluido. Maestra, muchas gracias por asistir a esta comparecencia y solicitamos el apoyo de la área técnica de la Comisión de Gobernación para que le acompañe. Muchas gracias. Bueno, pues damos por terminada la reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República, de estas comparecencias para la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Muchas gracias.